Continuamos de esta forma con nuestra agenda académica con el tema Causas y Tribunales Éticos del Notariado. Para ello, invitamos a la escribana Cristina Noemí Armela. La doctora Armela es abogada y escribana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, doctora en Notariado de la Universidad Notarial de Argentina, miembro de número de la Academia Nacional de Notariado. Ha escrito más de un centenar de artículos sobre consultas, notas a fallos y comentarios doctrinarios. Entre sus obras doctrinarias se destaca el Tratado de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario. Nos acompaña también en este segmento el doctor Daniel Francisco Bautista Zuluaga, veedor de las causas éticas y notario 15 de Bogotá. El doctor Bautista es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Notarial y Registral de la misma universidad. Profesor y académico en Derecho Notarial y Registral. Fue asesor de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio de Defensa Nacional, ex juez de la República y se desempeñó como abogado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. Doctores, bienvenidos y un placer contar con la presencia de ustedes en este congreso. En primer término, agradezco a quienes están en la sala. Tienen un espíritu verdaderamente de tesón. Hace 2 días y medio que están en estas jornadas maravillosas. Agradecemos claramente y en primer término la invitación del señor presidente Álvaro Rojas Charri y a todo el notariado colombiano con el cual hemos trabajado y seguimos trabajando tanto. Tengo un coequiper de lujo que es Daniel Zuluaga, con una tarea muy difícil que le toca desarrollar, que es la veeduría notarial. Y por supuesto nos acompaña el maestro, no el maestro del notariado colombiano, el maestro de habla hispana y de todos quienes abrevamos de sus obras, que es Mario Fernández. Y la verdad que me siento sumamente honrada porque tiene siempre palabras muy cariñosas hacia mi persona y que le agradezco profundamente sentirme reconocida por un maestro de tremenda talla. Así que sin más empezamos a trabajar un tema que tendremos que mirar muy particularmente. En estos días no quiero expresarme como una extranjera en Colombia, no. A lo sumo seré alguien que no es colombiano de nacimiento, pero sí en los sentimientos. Y lo que les puedo decir es que la imagen que ustedes como notariado tienen con respecto a las autoridades de este país, hablemos del fiscal de Estado, hablemos de la senadora y de tantos funcionarios que han pasado por aquí a partir del presidente de la Nación, genera una sana envidia. En nuestros países, en otros países del área de la Unión y de América particularmente, que tanto conocemos, no se ha generado este concepto de respeto hacia el notariado que tienen las autoridades colombianas. Y esto lo tienen que ustedes darse cuenta, porque a veces cuando pasa en casa no le damos importancia, pero hay que darse cuenta de esto, porque tener esta imagen de los políticos y de los funcionarios colombianos hacia ustedes, notarios, no es gratis. Y esto debe ser acompañado de una visión que vamos a abordar, cuál es la responsabilidad del notario, porque hasta ahora está esto muy bien. Hablamos de esta imagen notarial, hablamos de la función notarial. El notariado colombiano es uno de los que tienen más competencias materiales en actos no contenciosos. ¿Le podrías decir que en Argentina no tenemos una ley que nos permita intervenir en matrimonios, en sucesiones, en divorcios?
Y nosotros aparecemos en el ordenamiento jurídico argentino solo y exclusivamente porque somos los autores de la escritura pública. Entonces ustedes adviertan, comparándose con otras legislaciones, lo que tienen en la mano. Esto es fundamental. Y hay que pagar un precio. Y justamente vengo a decirles que tienen que pagar el precio, pero se los voy a decir de la manera más simpática posible. Estamos acá, 2 días y medio de tarea. Les hablamos del delito a nivel notarial, les hablamos del lavado de dinero y del terrorismo transfronterizo, corrupción sistémica. Si aguantan todo esto, son geniales. Y además con este broche que pasa a decirles a ustedes, señores notarios, se autoevaluaron, advirtieron de qué manera están ejerciendo el notariado. Este es un escenario diferente el que vengo a plantearles. No es el escenario general, qué bien que me ven las autoridades del país, cuántas funciones tengo. A través del desarrollo del notariado vivo dignamente. Tengo una colegiación que se ocupa de mí, la unión colegiada. Tengo regulaciones que me benefician. Y la pregunta es, ¿ejercemos bien el notariado? ¿Lo ejercemos desde una visión absolutamente ética? ¿Respetamos toda la organización legal de nuestro país? Y hablar de ética en este siglo XXI, donde estamos transitando ya un periodo importante de este siglo, tenemos que entender que la ética es inherente a la función notarial. Esto es un principio fundamental, es de la propia esencia del notariado. Y fíjense ustedes que, haciendo un poco de historia, y no deteniéndome mucho en esto, el otro día se hablaba del Código de Hammurabi. Vamos a la Escuela de Bolonia. Antes de la Escuela de Bolonia, en este notariado que se empezó a forjar con toda esta estructura que podemos conocer hoy, donde siempre el notario se le exigió una conducta ética. Es más, había sanciones hasta físicas con respecto a notarios que no cumplían con el ejercicio probo de la fe pública. Y esto es un hilo conductor que está desde las formas más embrionarias del notariado hasta el notariado del siglo XXI. O sea, que cada vez que hablamos del tema notarial se va a imponer el tema deontológico y de la ética. Recordemos que históricamente debían tener los notarios una conducta irreprochable. Pero el desarrollo de la deontología notarial, como la conocemos actualmente, no es demasiado antigua. Fue estudiada por el notariado hispano, o sea, español, mejor dicho, por el notariado español, por los referentes españoles, no solamente desde el ámbito netamente jurídico, sino también político y de otras partes de estas ramas del derecho. Y decíamos, algunos referentes españoles se reunían, y esto por eso lo traigo a cuento desde la historia, se reunían en el monasterio de Poblet, cerca de Barcelona, a pensar en la ética y en la deontología y hablar de estos temas éticos con respecto a la colegiación, a los compañeros, a la función. Pero entonces podemos pensar que lo notarial ético es de iluminados, es de aquellos que debían reunirse en un monasterio para pensar de estos temas. No. Y aquí les planteo algo muy importante. Todos los que no somos colombianos, y reitero, no extranjeros, que estamos aquí representando los notariados y algunos notariados de América acompañando a este notariado colombiano, pertenecemos a una organización internacional, que es la Unión Internacional del Notariado. Y hay dos formas de ejercer el notariado. Mirándonos el ombligo, que hoy lo escuché acá de
funcionarios importantísimos, o entendiendo que estamos en el marco de una organización internacional que reúne 87 notariados de 87 países de 5 continentes. Y yo quiero tomarme una licencia con respecto a algunos conceptos que hemos escuchado específicamente en el día de ayer. Y a esto hago un paréntesis que ustedes sabrán disculpar. Me formaron los notarialistas más ortodoxos de la Argentina, a quienes di en denominar o nominar como los patriarcas del notariado argentino. Fui formada en una escuela muy rígida, muy ortodoxa de las normas notariales. Y dediqué gran parte de mi vida a la academia. Y hoy están conmigo los millennials. Y yo pregunto, ¿quién creó a los millennials? ¿Son de generación espontánea o los creamos nosotros? ¿Están juntamente vinculados a la parte tecnológica? ¿Y quién les dio esta parte tecnológica? Nosotros. ¿Por qué nuestros más pequeños de la familia, antes de hablar perfectamente, van con un móvil o un celular en la mano? Y es lógico que estemos en la globalización, en la informatización, en la era del conocimiento, los avances tecnológicos, en todo lo que es la realidad. Y el notariado está con esta realidad. Pero cuando tengo que pensar en normas jurídicas que me van a regular internamente por la autodeterminación de los países, no me puedo comparar con India ni con Estados Unidos. Porque si miramos el mapa de la Unión, de nuestros pares, de aquellos que tenemos principios fundamentales que respetar por un concepto de pertenencia, no podemos compararnos con el Notary Public, ni con el Civil Notary. No podemos compararnos con otros sistemas jurídicos ajenos a lo que es el ejercicio de la fe pública conformado a través de un negocio jurídico que tiene una forma predispuesta, que es la escritura pública. Y en consecuencia, comparar iguales. No es ningún ejemplo el derecho estadounidense vinculado a lo notarial. Y por eso hay que tener una advertencia. ¿Se puede trabajar en estos temas? Claro que sí, pero bajo una única premisa, y con esto concluyo este paréntesis. La tecnología al servicio del notariado, no el notariado al servicio de la tecnología, perdiendo los principios fundamentales del notariado latino. Y así entonces, estos temas deontológicos modernos nacieron en un congreso, estructurados con esta individualidad, un congreso en Buenos Aires, el Congreso Internacional del Notariado Latino en 1998. Allí se trató por primera vez entre los temas de los congresos, la deontología notarial. Y estuvo de la mano de un grande del derecho notarial de España, Delgado de Miguel, desgraciadamente desaparecido, un hombre con un perfil religioso muy importante y con una visión de la deontología imbuida por la religión, fantástica, la filosofía del derecho. Y entonces nació, después de que se generó la Comisión Deontológica en la Unión, 5 años después la primera declaración de los principios deontológicos. Y esto siguió evolucionando, porque aquellos principios y fundamentos del notariado internacional que vienen dados desde 1948, cuando esta unión se creó en Buenos Aires, debían modernizarse. Y así es como en Roma, en el 2005, aprobamos desde esta organización internacional los nuevos paradigmas de un derecho que tiene que ver con principios fundamentales que deben ingresar a las legislaciones de los países que componen la Unión. Y más cercano a nosotros, la declaración del Código de Ética en la reunión de Lima del 2013. Entonces,
¿Acaso estamos a 5 años de tener normas deontológicas en la Unión? No. Estamos a 5 años de tener un texto escrito moderno como una ley uniforme que ha sido aceptada y reconocida por 87 notariados de los 5 continentes, que han tomado y asumido la obligación de internalizar estas normas generales en los derechos locales. Y este es uno de los desafíos de cada una de nuestras autoridades notariales en cada uno de nuestros países. Tienen la obligación de proponer a las legislaciones locales, incorporar estos principios fundamentales y llevarlos a una norma escrita, coercible en su aplicación y que contenga y sea homogénea con aquellos principios fundamentales. Y les vengo a hablar de responsabilidad. ¿A quién le gusta que le hablen de responsabilidad? Responsabilidad del otro. Porque es del propio instinto humano no culparse. ¿Vieron que cuando hay un problema y varios son parte del problema, la actividad más importante intelectiva es ver cómo evito, cómo zafo, en una expresión muy porteña, de esta responsabilidad? Y desde la cátedra le enseñamos a nuestros alumnos la responsabilidad notarial de este profesional del derecho a cargo de una función pública. Abarca todos los estadios de la responsabilidad en la organización jurídica del Estado. Ya le hablaron de la responsabilidad penal y claro, el notario incurso en un delito penal. El notario es falsiario, ha falsificado material o ideológicamente. El notario es partícipe necesario del fraude legal o del lavado de activos o de la financiación del terrorismo. Y entonces dolosamente ha participado de esta conducta que la ha tipificado con toda la fuerza de la norma penal. Pero además ha generado un daño económico y además ha vulnerado, incumplido las normas de su colegiación, las disciplinarias y deontológicas. Pero no es único esto. Para todas las legislaciones donde hay obligaciones fiscales, y no es en todos los derechos, tenemos una responsabilidad tributaria y fiscal que cumplir. Y entonces cuando les hablamos a los más jóvenes y les decimos, ¿saben ustedes que en el ejercicio de la función pública notarial las responsabilidades en todos estos ámbitos son convergentes y no excluyentes? Y entonces los más jóvenes ya empiezan a dudar si van a abrazar el notariado siendo un ejercicio funcional tan difícil, tan fiscalizado, tan sujeto a responsabilidad. Y cuando en mi país y en muchos otros países donde se accede a la función notarial por concursos de oposición y de antecedentes, y nosotros que formamos desde la academia a quienes quieren ingresar al notariado, y después de muchos intentos de examen, nos encuentran y nos dicen, profesora, hemos accedido al notariado, y lo dicen con vocación y con pasión, y entonces les repetimos, mi más sentido pésame. Porque ellos saben claramente a qué se sujetan. Y si no les gustan las reglas de juego, no pueden ser notarios. Que se dediquen a otra cosa. El notariado es sacrificio, el notariado es vocación, el notariado es pasión, es respeto a la legalidad. Y no podemos tenerlo ajeno a nuestra función y hacer lo que queremos. Les comento, hay 2 formas de ejercer el notariado. ¿Y a mí qué me importa? Una actitud. Vamos a ajustarnos con diligencia, con dedicación, a cumplir el ejercicio funcional. Y cuando hablamos de temas éticos,
deberíamos hacer una gran clasificación y en esto no me voy a detener. Pero sí es importante, para hablar de la fiscalización, que es el último tema a abordar, el más difícil, por lo menos darle un posicionamiento conceptual para que podamos todos juntos pensar y sacar conclusiones. Y entonces podemos distinguir claramente una parte de los deberes éticos como una parte general. Voy a estudiar derecho penal, entonces estudio la parte general y después los delitos en particular. Voy a abordar el tema de contratos, pues estudio toda la parte general de contratos y después los contratos en particular. Bueno, lo mismo en esta parte de la ciencia como objeto de estudio y que son los deberes éticos de los notarios, podemos distinguir claramente una parte general, donde están la conceptualización de los conceptos fundamentales y la deontología, la ética, la moral, depende de la época, del lugar, y claramente de una estructura que no pasa solamente por lo deontológico, sino por otras ramas. Las características de la norma deontológica, tiene que ser una norma abierta, es similar al del tipo penal. La tengo que cosificar en un código. Puede ser de interpretación amplia de un juzgador. ¿Cuál es su jerarquía dentro del ordenamiento jurídico? Son normas que son del derecho natural y que llegan entonces a la organización positiva de un país. ¿O tengo que enmarcarlas dentro de una estructura desde lo constitucional para abajo? Y por supuesto llega el elemento de control. ¿Voy a ejercer con ética? ¿Estoy ejerciendo éticamente? ¿Deben fiscalizarme? ¿Quién? ¿Mis pares? ¿Una organización colegiada? ¿Las organizaciones estaduales? ¿Los jueces? Y sin embargo, dentro del derecho notarial se trabaja muchísimo y es principio fundamental del notariado de tipo latino que exista una fiscalización de la conducta disciplinaria y deontológica dentro de nuestras propias colegiaciones. Y entonces esta colegiación creada por ley o creada por acuerdo de los interesados de un cierto universo en particular, determinan quiénes van a fiscalizar. Y ahí aparecen los colegios, los tribunales disciplinarios de cualquier tipo, las juntas directivas, los tribunales independientes. Cada país reconoce una estructura en particular, pero entendamos que es posible y que es legal que un cuerpo colegiado, como es el notariado en nuestros países, se autofiscalice, se autosancione. Esto hace la depuración del cuerpo notarial que no tienen otras profesiones. ¿Y por qué? Sencillamente porque no somos una profesión liberal, porque somos profesionales del derecho a cargo de una función pública y nunca nos olvidemos de este ejercicio funcional. Cuando me dicen es un profesional del derecho, no. Ya Rodríguez Adrados en la doctrina contemporánea había generado este concepto de inescindibilidad de lo privado y lo público. Porque tengo que ser abogado, tengo que ser licenciado en Derecho, pero me han investido de la facultad de dar fe. Y ese es mi componente tan importante dentro de la sociedad y de todas las sociedades que venimos viendo claramente en las exposiciones de Colombia. Y luego de pasar por esta parte general voy a cuáles son mis conductas, cuáles son los deberes éticos. Solo hay vademecums enormes, para plantearles algunos. Capacitación permanente, participación colegial, información, asesoramiento, consejo, imparcialidad, independencia, legalidad notarial, cumplimiento de la Constitución, de los principios y valores, cumplimiento de los tratados de derechos humanos, de las leyes de nuestros países. Pero yo quiero destacar alguna cuestión que tiene que ver con lo que es disciplinario
y lo que es meramente ético deontológico. No en todos los países se distingue, no toda la doctrina lo distingue. Y muchas veces se dice, a ver, incumplió una norma de la estructura del ejercicio funcional en su país. Tiene que tener la notaría abierta 5 horas mínimo por día. Y la tiene 3. Pero resulta que tenía un requirente que había ejercido un requirente en la elección de un notario y este mismo notario, bajo ciertas modalidades reprochables, le quita el requirente a un notario que haya sido designado. Una es una sanción disciplinaria, no abre la notaría cuánto tiempo tiene que abrirla, pero la otra es una cuestión ética pura, deontológica. Está bien que le quite un requirente y una intervención a otro notario, que compita por un arancel más bajo, que trate de tener una cuestión de una conducta reprochable con otro colega. Y planteemos lo que nos dice un fallo de nuestra Corte. Los hechos determinantes de faltas disciplinarias son innumerables, motivo por el cual nos resulta factible su descripción a la manera que ocurre en el derecho penal. Toda vez que deviene imposible precisar de antemano en forma detallada la totalidad de los deberes profesionales del escribano y cualquier catálogo que al respecto se intentara efectuar, a más de insuficiente, paralizaría la actuación de los órganos de control. Puedo hacer un vademecum y una enunciación de las conductas que pueden implicar lavado de activos. ¿Acaso la mente criminal no va más rápido que la norma? Puedo generar un enunciado extensísimo de conductas que en un lugar y en un tiempo se consideran antiéticas. Y la conducta humana es tan amplia y flexible y creativa en muchas oportunidades para lo malo, que la norma escrita no nos da solución. Esto es un principio de esencia, no decencia, esencia del ser humano, de la persona humana y del ejercicio funcional que abraza. En la República Argentina tenemos un Consejo Federal del Notariado Argentino. No les conté, ustedes van a ver, la Argentina es muy extensa. Tenemos 24 demarcaciones territoriales, 24 colegios notariales de colegiación obligatoria. Tenemos 24 normas notariales, por supuesto muy homogéneas, y en que todas se respetan los principios del notariado latino. Pero tenemos una organización de segundo grado a nivel nacional, que significa que todos los colegios notariales de las 24 demarcaciones conformamos un Consejo Federal de la Argentina, que nos representa internacionalmente, uno solo, y que además dentro de su seno está lo que es el Consejo Consultivo de Ética. Miren qué importante. Se creó un Consejo Consultivo de Ética y al Consejo Consultivo de Ética, cuyas decisiones no son vinculantes, llegan consultas de todo el país, y solo quise tomar una. El caso planteado por un colegio de escribanos, uno solo de los 24, un ejemplo. Y le pregunta al Consejo Consultivo, si existe falta de ética en el otorgamiento de actos notariales entre escribanos, ambos titulares de registro, cada uno tiene su registro, que son, por supuesto, registros notariales en la misma demarcación, en la misma provincia, en la que recíprocamente los mismos son otorgantes y autorizantes de escrituras, siendo ambos concubinos, conviviendo en el mismo domicilio y teniendo hijos en común. ¿Pueden decir que no tienen interés en los asuntos de unos y otros?
¿Acaso hay una norma legal que dice, y sobre todo antes del 2015, donde la unión de hecho, concubinato o convivencia no tenía manifestación legal y era una situación de hecho no aprehendida por ninguna norma? ¿Acaso incumplían la norma escrita? Pero podemos ver que la actividad de estos notarios, recíprocamente contratando en sus registros y escriturando, podía no tener un interés personal que atentara contra la imparcialidad y la no intervención cuando hay asuntos personales en juego. ¿Qué quiero significar con esto? ¿Tenemos que tener la conducta tasada? No, tenemos que tener un concepto ético del ejercicio funcional. Acá me quiero detener nada más que en 2 temas. Hay miles de temas. Hay para hacer con el maestro cursos completos de estos temas a los estudiantes de notariado y a los que ya siguen por su capacitación permanente estudiando. Y quiero hablar de la objeción de conciencia, porque les cuento que estuvimos la semana pasada en Roma, en la sede de nuestra Unión Internacional del Notariado, en una oferta académica sin igual, maravillosa, que ha ordenado esta unión, que es preparar a notarios jóvenes, y algunos no tan jóvenes de acuerdo al ejercicio funcional, y le hemos dado a través de nuestra influencia una impronta muy particular, donde los voluntarios a ingresar a la Universidad Notarial Mundial, a la sazón muy pegada a la Universidad Notarial Argentina que presido, estudian antes de llegar, trabajan intensivamente una semana y siguen preparando sus trabajos en el futuro. Acá tuvimos un representante colombiano, Diego Rojas, que estuvo con nosotros trabajando espléndidamente. Y la verdad es que con gran satisfacción, cuando nos poníamos al frente del grupo, 75 notarios de más de 30 países, contando sus experiencias, su llegada al notariado, sus legislaciones internas, su derecho comparado. Y justamente se habló de la objeción de conciencia. ¿Cómo debe responder el notario en el ejercicio de la función pública notarial frente a la objeción de conciencia? Cuidado. Porque puedo tener objeción de conciencia, pero ¿qué es lo fundamental? El ejercicio de la función notarial y la prestación de un servicio a la comunidad. Y si nuestra legislación ha permitido el matrimonio de iguales, pues tengo que dar el servicio y casar a las personas que son iguales. Porque son los derechos de las minorías frente al derecho de las mayorías. Porque son los derechos humanos del siglo XXI que se reconocen. Y si a una persona que ha nacido con un género se autopercibe como integrante del otro género, ¿quiénes somos nosotros para decirle si usted nació varón, muere varón? Si nadie se va a autopercibir por turismo como integrante del otro género. Y cuando hablamos tanto de este ejercicio de la identidad de género en la Argentina, y cuando tanto impusimos el tema a nivel nacional porque el ejercicio del notariado era el ámbito de confidencialidad y de respeto que necesitaba un transgénero para realizar sus operaciones de su vida patrimonial. Y entonces, ¿cómo voy a oponerme por mi objeción de conciencia? Y temas como la subrogación de la gestación. Si yo tengo una ley en mi país que ha determinado el reconocimiento del ejercicio de la minoría, ¿cómo con el ejercicio funcional voy a bloquear esto? Y bueno, hay 2 temas en juego: mi propia conciencia y el servicio público. Y es lo mismo que pasó con el lavado de activos. ¿A dónde fue a parar el secreto funcional notarial? ¿O acaso prevalezco o hay prevalencia del secreto funcional frente a un interés de una comunidad internacional de luchar contra la corrupción que destruya nuestras sociedades, que destruya nuestra juventud? Y entonces tengo que liberarme de alguna manera de ese secreto funcional,
ortodoxo, que me enseñaron, ¿quiénes? Mis profesores. Lo mismo sucede con la confidencialidad, y voy terminando. Y así entonces aparece el régimen disciplinario, porque acá estamos, tenemos estas conductas y alguien nos tiene que fiscalizar. ¿Quiénes nos van a fiscalizar? Dentro de nuestros notariados y por el mandato de los principios fundamentales de la Unión Internacional. Nos van a fiscalizar nuestros propios pares. Y así entonces tendremos códigos y sanciones de infracciones deontológicas sugeridas, no de norma estricta, sin perjuicio de sanciones derivadas de otras normas, como dijimos, lo penal, lo civil, lo administrativo. Y por supuesto que no puede haber ninguna conducta que tenga sujeta a una sanción sin que antes esto se hubiese estructurado. Y aparecen los procedimientos, y hay que seguir un procedimiento claramente. Somos hombres y mujeres de derecho. Y dentro del procedimiento tenemos las infracciones de las conductas con los hechos recogidos por la experiencia. Son los propios colegios o asociaciones profesionales los que nos juzgan. Hay recursos a los tribunales, obviamente de justicia, y el interesado sujeto a un recurso disciplinario, de eso se trata en nuestra propia colegiación, va a tener garantizados los principios constitucionales del derecho de defensa y obviamente la presunción de inocencia. Pero también tenemos desarrollados fuertes sistemas de inspectoría. ¿Saben lo que son las inspectorías? Un par, otro notario, o en las estructuras más desarrolladas, otros operadores del derecho que han sido contratados por nuestras colegiaciones como inspectores, verifican nuestro protocolo, verifican nuestras conductas, el cumplimiento de las normas notariales. Y entonces yo no les puedo explicar, cuando escuchamos el timbre en nuestras notarías, decimos ¿quién es? El inspector notarial. Y ahí todo el mundo corre y se desespera. Y va la secretaria y lo recibe y le dice, un cafecito, no, quiero ver al notario. Y entonces el notario aparece con una sonrisa. Señor inspector, qué bienvenido es en esta inspección no avisada. Y entonces, entre tanto, los funcionarios, nuestros empleados corren, buscan el protocolo, lo empiezan a poner en orden, ven si tienen todas las firmas y si lo tienen encuadernado. Y entonces le decimos, le traigo el protocolo del 2015. No, 2015, 2016, 2017 y el corriente. Y entonces uno corre a los estantes a buscar. ¿Y por qué nos pasa eso? Y porque nos distendemos, y por el apuro, y por los requerimientos, y por las necesidades, y por lo urgente, y por apagar el incendio, y por mirar la tributación. Y el sistema de inspectoría sirve, y mucho. Hay inspectorías docentes, que viene el señor inspector a conversar con nosotros, analizar, ver que lo que no está tan bien, lo que se puede corregir, nos sanciona. Y el inspector, que es la base inicial de la conducta, que luego se va a sancionar, porque hay un régimen que va a desarrollarse dentro de un proceso administrativo. Solo tomemos para mencionar el sistema español, para no decir solamente el argentino. El sistema español, la disciplina está en las manos de las juntas directivas, de cada uno de los colegios que también tienen pluralidad colegial. Hay una Dirección General de los Registros y del Notariado como autoridad superior a los colegios y, por supuesto, está el Ministro de Justicia con el ámbito que en casi todos los países el ejercicio de la función notarial está dentro de la actividad judicial enmarcada, no es lo mismo, obviamente. Y hay un régimen de exacciones y de infracciones. Y solo determinar los expedientes que se desarrollan con una actividad de un par, que es el que instruye el expediente frente a la denuncia del inspector, la denuncia de un requirente, la denuncia de un colega, que son los menos, porque hay un sentido de cuerpo que no nos invita a denunciar a un colega, salvo extremas situaciones. Se inicia un expediente administrativo en la sede colegial, hay un secretario de expediente, hay un traslado al quien es
pasible de esta investigación, se va a garantizar el derecho de defensa, el derecho de este concepto de inocencia, y así entonces luego con plazos de procedimiento estatuidos por la propia norma disciplinaria, o caso contrario se aplican las normas de los códigos penales. Y hay infracciones que indudablemente son sancionadas por estas prácticas administrativas, y son conductas que a nivel internacional también están por lo menos esbozadas, no en una enumeración taxativa, sino simplemente enunciativa. Y entonces podemos ver que hay conductas leves, lo apercibo, conductas graves, lo multo, lo suspendo, gravísimas, lo destituyo, siempre con estas garantías. Y sin embargo, en muchas oportunidades estudiamos en nuestros países, a ver, ¿cuáles son las conductas más comunes del escribano infractor, incumplidor? Y vemos que hay notarios que siguen en forma, no le diría como costumbre, pero sí en conductas reiteradas, que tienen infracciones al régimen. Y bueno, son sometidos entonces bajo estos reglamentos de procedimiento sancionador. Los colegios tendrán que definir una sanción, la sanción del colegio pasa al órgano administrativo superior y siempre, siempre garantizado en todos nuestros países una fiscalización judicial. Y como estamos en el año del Mundial, no me podía faltar una imagen del Mundial. Y vamos a ver esta tarjeta amarilla que le ponemos al notario, o roja, cuando ya lo expulsamos, tiene un sistema publicitario. Y a nadie le gusta, Pero a ver, además en nuestros notariados se han creado los registros de antecedentes e inhabilidades notariales. Señor notario, usted ha sido sancionado. Esta sanción pasada en autoridad de cosa juzgada se publicitará, porque debe ser una sanción ejemplarizante. ¿Qué sanción sirve si no es ejemplarizante? Y hay que sancionar con fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ventajas, porque somos los únicos a los que nos deben creer lo que decimos en una escritura pública y que se va a poder oponer a todos. Y que para hacer caer lo que esa escritura pública dice hay que arguirla de falsa en una acción penal o civil especial. Y entonces voy a publicitar su mala conducta. Pero además de estos registros notariales, por supuesto que están los de publicación masiva, los boletines de los colegios, publicarlo en la página del colegio, en el sitio web, a quien le gusta estar en la parte de sanciones, como así también en los boletines oficiales, locales o nacionales, cuando hay destitución. Es importante decirle a una sociedad, señor, este notario no es más notario, porque si realmente no se publicita, podría existir la apariencia de alguien que quiere y sigue ejerciendo el notariado como puede, o falsificando, etcétera, cuando ya no es más notario. Y con esto quiero llegar, habiéndome excedido en el tiempo, cosa que agradezco, a una conclusión. Muy mía. Como profesionales del derecho a cargo de una función pública que ejercemos con profunda vocación, somos buenos, pero si nos vigilan, somos mejores. Muchísimas gracias. Bueno, mi querida Cristina, muchas gracias por esa exposición tan importante para el manejo ético en el ejercicio de nuestra función notarial. Rectora, quiero hacerle una propuesta, a ver si retomamos algo que se frustró. Usted todavía no estaba de rectora de la universidad. Estoy recogiendo el clamor de los notarios de provincia.
Nosotros tenemos un fondo y unos recursos de capacitación para educación formal. Le suplico que me ayude a suscribir un convenio de capacitación para los notarios subsidiados que puedan ir a su universidad a adquirir capacitación. La única consideración es que tiene que ser un cupo muy amplio. Muchísimas gracias. Nos acompaña también en este segmento el doctor Daniel Francisco Bautista Zuluaga, veedor de causas éticas y notario 15 de Bogotá. Pero antes de ello, por supuesto, tenemos un reconocimiento muy especial para la escribana, la doctora Cristina Noemí Armela. Nuestro agradecimiento por habernos acompañado, por habernos compartido sus conocimientos en nuestro tercer Congreso del Notariado Colombiano. Y por supuesto, esperamos que se lleve a Colombia en su corazón, que la hayamos recibido con todo el cariño que se merece. Se me vaya a resbalar esto. Sí, subámoslo. Eso, correcto, perfecto. De esta manera le damos entonces la palabra al doctor Bautista. Muchas gracias. Mi agradecimiento a nuestra querida escribana Cristina, rectora de la Universidad Notarial de Argentina, por esa magnífica presentación. Igualmente al señor presidente de la Unión Colegiada, mi amigo Álvaro Rojas, al profesor Mario Fernández, mi maestro, al señor superintendente delegado para el notariado, a nuestro vicepresidente Juan Hernando Muñoz y desde luego a ustedes por la paciencia y por estar atentos a esta disertación. Estamos orgullosos en este Congreso, definitivamente. Nos han visto desde afuera y nos hemos visto desde afuera, pero yo hago una invitación y es el empoderamiento como reflexión. En estos pocos minutos me han pedido, por razones obvias del tiempo, brevedad, y quiero empoderar, dada mi condición y mi calidad de veedor nacional para las causas éticas, mandato que recibí de la Asamblea del Notariado, con la finalidad de invitar a varias reflexiones. La primera, efectivamente, apreciada Cristina, hemos sido coherentes frente a el legado y la esencia del notariado latino. Eso nos da identidad. Esa identidad nos ha generado una impronta y nos genera un compromiso desde el punto de vista ético y personal. Nosotros no podemos vanagloriarnos y quedarnos simplemente en el papel o en la retórica, por ejemplo, de decir que como para el caso colombiano, voy a acotar ya particularidades y singularidades de la situación nuestra. Estamos en el artículo 131 de la Constitución Política y por consiguiente tenemos una vocación, digamos, para efectos de la institución, para efectos de lo que se ha denominado por los teóricos del derecho constitucional y doctrinario, desde la perspectiva, por supuesto, constitucional, como una garantía institucional. Esa garantía institucional nos permite, a través de ese artículo 130, una reserva legal. Esa reserva legal conduce a que todo el desarrollo desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de las competencias, desde el punto de vista inclusive desde el régimen disciplinario, desde la responsabilidad del notario, bajo esa perspectiva, tenga necesariamente una vocación legal y así, es decir, se ha incorporado a nuestro ordenamiento. Yo quiero hacer brevemente esa acotación. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, esa responsabilidad y esa vigilancia en este momento
está en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro para efectos del tema de la vigilancia y control disciplinario. No nos resta a nosotros la importancia de mirarlo desde el punto de vista ético. Hacía la presentación nuestra querida rectora frente a lo que es el universo del notariado latino y el tema de la deontología, el tema de la ética notarial a nivel internacional y cómo se plasma o consagra esto en diferentes ordenamientos o países. Regularmente lo que yo entiendo es que va unido el tema disciplinario con el tema ético y que esa competencia ha sido abordada a través de las colegiaturas. En el caso nuestro hay una singularidad y es que ese control preferente en cabeza de la Procuraduría para situaciones obviamente especiales como jerarquía superior y para la Superintendencia de Notariado y Registro desde el punto de vista legal, el estatuto notarial a partir del artículo 209 y en cuanto al tema de responsabilidad asigna esa competencia por vocación legal a la superintendencia y la superintendencia desde luego lo desarrolla a través de su último reforma orgánica cuando en el artículo, por ejemplo, 11, numeral cuarto, habla de la función disciplinaria que tiene para sancionar a los notarios que hayan incurrido en falta de tipo disciplinario. En el tema deontológico, nosotros tenemos una gran posibilidad. Primero, fuimos coherentes e hicimos una reforma hace un año. Hoy me ha correspondido volver a este escenario del Congreso con la finalidad de poder decir que nosotros éticamente tenemos ese compromiso, introdujimos dentro de esa reforma de manera especial el tema de la deontología notarial, acogimos el Código de la Unión Internacional, establecimos un procedimiento muy garantístico, por supuesto, con respeto al debido proceso, al derecho de defensa, a las instancias, se estableció un procedimiento y se generaron, de lo que habló hace un rato, el tema de los tribunales de ética. Establecimos igualmente en esos estatutos, en el artículo 4, como objeto central de los estatutos de nuestra querida asociación, el mandato por el cual se debe implementar los tribunales de ética. La verdad es que no es una tarea fácil. En un año hemos tratado de avanzar en ese proceso, ha habido algunos inconvenientes, no creo que haya sido por falta de compromiso ni de voluntad, pero la única manera realmente de reempoderarnos y de seguir afianzando la credibilidad, la legalidad de la que se ha hablado tanto y que hace parte y esencia del notariado latino, está en la implementación para nosotros poder tener la certeza de que nuestra conducta está siendo vigilada desde el punto de vista ético, no para sancionar en el sector con ese rigor, digámoslo así, sino para poder generar mecanismos de persuasión, mecanismos de empoderamiento, mecanismos para que nosotros entendamos la importancia de la legalidad y la importancia de no incurrir en esas faltas de orden ético. La ética y la deontología se miran desde el punto de vista de la relación que tenemos con el Estado, de la relación que tenemos frente a los colegas, de la relación que tenemos frente al ciudadano, de la relación que tenemos en relación con el gremio al cual pertenecemos. La competencia desleal, por ejemplo. Ese es un escenario que tenemos que revisar e internamente tenemos que hacernos esa autovaloración, esa autocrítica para decir que tenemos que salir avantes frente a ese flagelo que internamente nos puede generar muchas complicaciones y que visto desde afuera, por supuesto, va a tener repercusiones. El control de la legalidad.
Yo encuentro, por ejemplo, que los presupuestos de validez como esencia para el nacimiento de un acto contractual, por ejemplo, la promesa de compraventa, está siendo vulnerada porque, recordemos, en el caso colombiano, la promesa de compraventa tiene un elemento de validez para su nacimiento y es determinar fecha, día, hora y notaría para que se pueda perfeccionar ese contrato preparatorio. Y he encontrado, porque los he tenido en mi mano, promesas de compraventa donde se dice no la fecha, el día y la hora, sino donde la entidad crediticia diga y determine cualquier escenario, es decir, de ese orden, podría generar más adelante un vicio, podría generar un inconveniente y nosotros realmente debemos salirle al quite a ese escenario y a esa situación. Yo quiero manifestar que no estamos lejanos para que ese tema de orden disciplinario y orden ético confluya entre pares para que seamos nosotros como asociación los encargados realmente de abocar el procedimiento y el conocimiento de las causas éticas. La compuerta está dada. Tenemos que seguir siendo referentes y ejemplo, y la compuerta está dada. Si bien es cierto, no somos reconocidos en nuestro ordenamiento o no está reconocida legalmente la profesión de notario, no menos cierto es que la misma Constitución nos otorga el derecho de asociarnos, el derecho del libre ejercicio de la asociación y regula, por ejemplo, en el artículo 103 o permite que se regule, se organice, se promueva las asociaciones de profesionales. Bajo esa perspectiva, dice el mismo ordenamiento constitucional, la misma norma, que se puede delegar. Y nosotros podríamos tener esa delegación por vía de control, siendo de naturaleza privada, a través, por supuesto, de una ley atendiendo esa reserva legal, porque tendría que ser a través de ley para que podamos tener y asumir ese compromiso como debe ser. Quisiera y hacer un llamado a los señores presidentes de las seccionales. Felicito de manera expresa a la seccional de Antioquia y a la seccional de Bogotá por el compromiso. Ya tienen conformado su tribunal de ética, designado su veedor seccional y ese es un punto muy importante. Invito de manera cordial, de manera como colega y como amigo para que hagamos lo mismo. Nos están viendo desde afuera y somos un referente para la sociedad. Todo lo que se ha dicho, acabo de decir, nos llena de satisfacción y de orgullo, pero internamente tenemos que generar esos mecanismos que nos permitan implementar en debida forma los tribunales de ética y el conocimiento de las causas que allí quedaron en cuanto al tema, repito, de las faltas, de las sanciones, etcétera, estipulado. Quiero concluir agradeciendo la participación de ustedes. Quiero concluir con gratitud esas palabras de Cristina y la invitación del presidente para que nos acepte en Argentina en un convenio, porque la verdad es que eso nos fortalece y nos llena de satisfacción. Y quiero terminar esta presentación para darle paso al profesor Caicedo con una frase que me encontré esta mañana cuando venía en una pared. El colectivo, la ciudadanía, es consciente de lo que está ocurriendo en el país frente al tema de la corrupción y clama que haya una respuesta efectiva y que tomemos los correctivos, no solamente desde la perspectiva de la implementación de procedimientos y de normas a través de las autoridades legítimamente constituidas, sino de
el cuerpo notarial, quien es un referente para la sociedad. Esa frase dice lo siguiente: el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Que el ejemplo de los notarios de Colombia siga sirviendo como referente para seguir gozando de credibilidad, de respeto, de confianza en la comunidad y en las autoridades que durante este Congreso, comenzando por el señor Presidente de la República, ha venido a darnos una voz de aliento para que continuemos en esta tarea infatigable de seguir prestando un servicio a la sociedad, a la comunidad a la cual pertenecemos. Porque con todo el orgullo y con toda la satisfacción, creo que estamos como notarios, no siendo inferiores a ese compromiso. Muchas gracias, muy amables por su tiempo.